Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas con las estupendas, extraordinarias, magníficas Alejandra Matus, Mirna Schindler. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Muy bien. Oye, hoy día vamos a hablar del histórico veredicto del caso de Gustavo Gatica, cegado por el carabinero Claudio Crespo, las últimas amenazas de Donald Trump en relación a Groenlandia, en relación a Irán también. Vamos a hablar sobre la pobreza y la desigualdad bajo la lupa de la encuesta CACEN de caracterización socioeconómica, y vamos a hablar del gabinete del presidente electo Kast. Todo eso. Pero antes les quiero pedir un minutito de confianza. Entrevista. Vamos a entrevistar a Sandra Parisi, que es diputada electa del Partido de la Gente. Gracias. Una pequeña licencia para hacer un comentario sobre un debate que se ha producido por una columna de opinión de la historiadora Lucía Santa Cruz. ¿La leyeron? Sí, por supuesto. Hicieron la tarea, sí. Ahí sí. No, un breve comentario, chicas, porque creo que hay cosas que no se deben dejar pasar. Además que hoy día el editorial del Mercurio vuelve sobre el tema, explicando que efectivamente, como dice Lucía Santa Cruz, ya me voy a referir a su columna, existen buenas razones evolutivas para pensar en un predominio de la emocionalidad en las mujeres y de la racionalidad en los hombres. Y eso sostiene Lucía Santa Cruz en su columna para decir que hay una correlación directa entre la gran feminización de la sociedad, o sea, esto de que estamos más presentes en círculos directivos y en general en mayor participación en la sociedad, una correlación entre eso y la cultura de la cancelación, precisamente por una apelación a argumentos más emocionales que racionales en esa cultura. Ella dice, por ejemplo, que duda de si esta feminización se ha producido porque las mujeres de verdad han ganado sus posiciones o por una ingeniería social artificial que ha inclinado la balanza a favor de las mujeres, y de ser así, agrega, estaríamos creando un problema grave de legitimidad. No es mentira, lo leí. No es mentira, lo estoy citando. Exacto. Bueno, no conozco cuáles han sido las situaciones de vida de Lucía Santa Cruz, ni tengo por qué presumir que no han sido las de cualquier mujer, y es cuestión de ver la evidencia empírica. Las mujeres tenemos menos sueldo, sufrimos más acoso, tenemos mayores barreras. Más violencia. Somos más pobres. Somos más pobres. Nos jubilamos con menos. Nos jubilamos con menos. Menos presencia en los directorios. El Congreso tiene un 30% de mujeres, a propósito que va a estar... A pesar de las leyes que han intentado modificar. Exactamente. Así que no creo que se requiera más argumento, y, por supuesto, respecto de la feminidad emotiva y la masculinidad racional, hay evidencia científica que lo tiene resuelto hace mucho tiempo. Así que extraña que una intelectual de verdad seria como Lucía Santa Cruz se preste para decir esas cosas en un contexto, por supuesto, bueno, también hay que decir que es una mujer de su tiempo, y eso también puede explicar mucho de esta visión, sí, digamos, que no se ha actualizado, uno podría decir. Le vaya a decir antigua, reconocerlo. Bueno, no se ha actualizado. Bueno, lo que también yo quería tomarme una licencia, porque a pesar de todo hay cosas que parece que no se han actualizado, como la relación entre los empleadores y su personal de servicio, como la denuncia que se le está efectuando a Julio Iglesias. No sé si la leyeron, pero yo me leí todo el reportaje del diario S en un acuerdo con Univisión. Entrevistaron a 2 empleadas, pero a muchas personas más que son testigos, que acusan a Julio Iglesias de graves y severos abusos laborales y sexuales. Un pequeño
Epstein en su... En español. Me golpeaste, en Alejandra sus- Matus. En sus islas, mansiones, lo que sorprende, por supuesto, que los abusos siempre son dolorosos, pero España en este minuto está dividida sobre Julio Iglesias, que es su cantante icónico, pero lo que sorprende es la capacidad que tiene el poder y el dinero como para callar estas cosas. Es antiguo. Estas denuncias, las cosas ocurrieron entre 2021 y 2023, pero probablemente han venido ocurriendo desde siempre. Las personas no se convierten... Y cuando aparece una, claro, cuando aparecen aparecen otras. Me Too. Sí. Uf. Me Too. Fuerte, ¿ah? Bueno, algo no menos fuerte ha sido el veredicto del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, que absuelve al exteniente coronel Claudio Crespo de su responsabilidad en los apremios ilegítimos que dejaron ciego al electo diputado Gustavo Gatica. Alejandra, querida. A ver, yo quería opinar sobre si se aplica o no aplica la ley Naín Retamal, que, como han analizado muchas personas, establece una causal privilegiada de presunción de inocencia, porque el policía, digamos, estaría enfrentando siempre situaciones que ponen en riesgo su vida. Y se habla de una especie de retroactividad de esta ley, porque la ley se dictó mucho después de los hechos, pero se está considerando más o menos el mismo criterio para establecer no que Claudio Crespo no le disparó a Gustavo Gatica, sino que al haberlo hecho usó los protocolos establecidos e incluso, según la declaración de los jueces, usando un criterio conservador, porque podría haber usado un arma más letal. A mí me parece que aplicar el criterio de una ley posterior, por mucho que haya principio pro reo, es discutible en este caso, pero más discutible porque esto creo que si aplica o no aplica la ley Naín Retamal podría ser una discusión técnica. Pero a mí lo que me parece más discutible es que se establezca como criterio judicial que un carabinero, un oficial policial, está autorizado a usar un arma letal contra una piedra. Que es lo que Y que una piedra sea considerada claro. Potencialmente letal. Exactamente. Que puede ser, Claro. entre paréntesis. Puede ser, pero... Depende del tamaño, la distancia, Pero yo creo la fuerza. que la evolución de la democracia, con todas las tecnologías que existen, con todo lo que ha evolucionado, con todas las tragedias que ha vivido Chile, de matanzas policiales, de represión mucho antes del golpe de Estado. O sea, Chile, los derechos sociales se han construido sobre matanzas de trabajadores, sobre policías que, por supuesto, en ese tiempo se estaba recién hablando de cuándo es una manifestación pacífica o no, o cuándo corresponde usar las armas. Hemos evolucionado mucho para llegar a este punto y volver a los tiempos de la matanza de Santa María. O sea, creo que este criterio judicial, insisto, más allá de si la ley Naín Retamal abre ese camino, la justicia siempre puede ponderar otros juicios, otros criterios, y creo que establecerlo como un precedente judicial, por supuesto, que es triste para este caso en particular, pero también da miedo de lo que pueda pasar en el futuro. El oficial se lo dedicó a Carabineros y eso también me parece grave, que no haya habido un acto de contrición, de haber dicho lo siento, lo lamento haber dejado ciego a esta persona, sino que se toma como una especie de... Como un trofeo. Como un trofeo, sí. Claro. O como una gran victoria, Como, ¿no? como una victoria política. para los Déjame, agentes. Sí. antes de darte la palabra, explicar qué es la ley Naín Retamal, que hubo una alusión en el fallo, no conocemos la resolución. Sí, en su- no se conoce todavía. Pero hubo una alusión a ella y de todas maneras existe la legítima defensa en el Código Penal. La ley Naín Retamal lo que hace es ampliar esta figura para presumir que cuando un carabinero dice que sintió su vida o su integridad amenazada o la de un tercero, se debe presumir eso como una verdad y por lo tanto aplicar la legítima defensa. Por eso es legítima defensa privilegiada.
y poner el peso de la prueba en la víctima y no en el victimario. Claro. Ya, mira. Mira, tomando en cuenta lo que tú dices y que esto tiene distintas capas, por supuesto, yo me quiero concentrar en la figura de Claudio Crespo, porque a propósito de estos días ya vamos a estar hablando de lo que está pasando en Irán o lo que ha pasado en Estados Unidos con estos agentes ICE. Yo pensaba, si Claudio Crespo hubiese sido un policía en Irán o un agente ICE, estaría ocurriendo lo que está pasando, por ejemplo, en Irán, que están disparando a matar. Lo digo por las características que tienen los videos que se hicieron conocidos. Recordemos que el exteniente coronel andaba con una cámara de esas corporales y se ven los momentos en que, por ejemplo, le dice a otro de los detenidos, te vamos a sacar los ojos tal por cual. A otro viene un carabinero y le dice, mi teniente, hay uno que se está quemando, déjalo que se queme, tal por cual. Entonces, todo eso me habla de un tipo de personalidad que, enfrentado a una situación extrema como la que se estaba viviendo esos días, pero además con una cáscara de apoyo legal o institucional, dependiendo de la circunstancia, el contexto y lo jurídico, que es lo que estamos también analizando. Este es el caso típico del policía que abusa de su poder. Eso como primer punto. Y como segundo punto, creo que el caso puntualmente de Gatica, que junto con Fabiola Campillay son los más emblemáticos porque son los dos únicos casos de más de 464 víctimas de trauma ocular que resultaron ciegos, completamente ciegos. Recordemos que hay 132 personas que resultaron con pérdida total en un ojo. Tú no lo puedes ver separado de aquello. ¿Por qué? Porque esa característica de lo que pasó en el estallido, con esa cantidad de personas afectadas en su vista, es algo muy particular que ocurrió en Chile y que incluso se ha comparado con otras latitudes, con otros fenómenos sociales y de estallido que no tienen ni por cerca las mismas características. Y creo que eso es lo que tiene que estar en el análisis para entender por qué este fallo resulta tan chocante. A ver, veamos un párrafo de la resolución de este veredicto que absuelve a Claudio Crespo. Dice, la realización de la arremetida con la escopeta antidisturbios y las carabinas lanzagases se encontró plenamente justificada al amparo de la normativa vigente. Fue una respuesta necesaria, proporcional y legal ante una agresión ilegítima de carácter letal y la carencia momentánea de otras medidas. Entonces, a la luz de esa argumentación, yo me haría tres preguntas. Primero, ¿es letal una piedra en la mano de una persona contra un carabinero que está equipado, con casco, con chaleco antibala y con protección en todo su cuerpo? Segundo, ¿es legítimo que se produzca carencia de otros dispositivos intermedios de disuasión y entonces solo se puede usar aquella que está disponible? Y si aquella que está disponible es una granada antipersonal, por ejemplo, ¿se tendría que usar esa porque no hay otra disponible? Y tercero, y esto es una cuestión más jurídica, ¿es correcto evaluar la responsabilidad de una persona respecto de una víctima en particular a la luz del contexto? Porque lo que habla es que se estaba produciendo una manifestación violenta. ¿Es el contexto lo que puede justificar lo que decide hacer un carabinero respecto de otra persona que tiene a menos de 20 metros? A ver, efectivamente, desde Weber sabemos que el Estado es una organización política que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y la palabra legítima no es banal, porque es legítima en la medida en que protege a los ciudadanos y se justifica. El punto aquí es si podemos decir, bueno, entonces es culpable de su propia ceguera Gustavo Gatica. Nadie es responsable de la ceguera de Gustavo Gatica. Él es culpable por una piedra que le cabe en una mano, además. Bueno, yo creo que el punto también es que Crespo era el encargado de las fuerzas, por lo tanto también tenía, en esa circunstancia específica, por lo tanto también tenía don de mando. Este fallo puede llevar a muchas cosas absurdas y terroríficas, como dejar disponibles solo armas letales. Si los policías salen solo con armas letales, bueno, no van a tener otra cosa que usar y las van a usar. Pero a mí lo que me erizó los pelos de la resolución es esa afirmación de que estaba justificado el uso de un arma letal. O sea, estaba justificado incluso que Claudio Crespo usara su arma y le disparara directamente
a matar a Gustavo Gatica. Ese juicio, esa afirmación que se hace, por lo menos en esta instancia judicial, y a menos que se anule el juicio y a menos que se revierta posteriormente, me parece que tiene enormes consecuencias para la democracia y sobre todo para el futuro control del orden público, porque siempre va a existir esta tensión entre orden público, demandas y la labor que tiene que hacer el Estado de controlar el orden público. Lo que tiene que controlar es el orden público, lo que no puede considerar a los ciudadanos el Estado como un enemigo. Claro, lo que pasa es que nosotros ya hemos visto en la historia de nuestro país, pero en el mundo, la facilidad con que las fuerzas policiales, ¿no es cierto?, pueden traspasar los límites de su legitimidad. En una dictadura es evidente, pero en una democracia o en una democracia en crisis como es Estados Unidos, insisto, ya vamos a hablar de eso, esto se está viendo todos los días. Entonces, disparo primero, pregunto después. Y si queremos hacer memoria de por qué finalmente se vota esta ley, que ahora esa es la discusión, ¿no es cierto?, por qué la ley Naim Retamal fue votada por parte del oficialismo. Creo que no podemos dejar de siempre ponernos en el contexto de lo que estaba pasando en el país cuando esa ley fue votada. No estoy diciendo que la votación de la ley, o más bien la ley en sí, haya sido una decisión acertada para tener más control sobre tanto lo que pasa en las manifestaciones como lo que pasa con las policías, que es lo que se supone que querían ellos garantizar, que los policías pudieran salir sin el temor a que iban a ser, atacados, ¿no?, o que su vida podía estar en juego. Pero al revés, también la protesta, no violenta, por cierto, tiene que estar resguardada. Entonces, a mí me parece que los límites se empiezan a correr. Y vuelvo al pasado, cuando Naim Retamal, la ley Naim Retamal termina, ¿no es cierto?, por salir a la luz, estábamos hablando de un país que estaba muy convulsionado por la violencia delictual, porque había habido casos de crímenes de carabineros que generaron una gran conmoción, y lamentablemente cuando ese tipo de cosas ocurre, este tipo de pulsiones de querer resolver todo con una ley y el llamado populismo penal campean, y el resultado muchas veces puede ir incluso en contra de lo que los más bien inspirados quisieron con esa ley. Y creo que eso un poco es lo que ha pasado en este caso. Claro, lo que pasa es que la agenda antidelincuencia se diseñó para combatir el crimen organizado, no para combatir las protestas. Y la ley Naim Retamal se diseñó y se pasó de contrabando en el contexto de esta agenda para combatir las protestas. Y estos hechos, porque no es la primera vez que se usa la ley Naim, hay un caso en Talagante que también ocurrió, que claro, es menos bullado, pero también ocurrió. Entonces, esto muestra que se utilizó mañosamente un contexto de conmoción pública producto de la muerte de varios carabineros, porque fue en ese contexto. De hecho, Retamal murió en el control de una de estas carreras ilegales 2 días antes. Claro, tal cual. Y eso genera una conmoción pública. Ahora, este secuestro de la agenda pública en aras del orden público, me parece interesante lo que dice el Alejandro. ¿Qué es el orden público? Porque el orden público es la convivencia democrática en que todos respetamos los derechos del otro. Y la protesta es un derecho. No existe democracia sin derecho a disentir y a expresar esa disidencia con manifestaciones. Si eso se transforma en expresiones violentas, existen elementos disuasivos para reprimirlo, o sea, prevenirlo y si no, reprimirlo. Pero no son cegar a las personas. Casi todas las protestas tienen componentes violentos, que no son las personas ni que las organizan ni que participan masivamente. Pero eso no puede significar que las personas sientan miedo de ir a una movilización para expresarse, producto de que Carabineros tiene chip libre y gatillo fácil. A mí me parece que eso es un precedente nefasto que muestra que esto fue en realidad un dispositivo jurídico para evitar que la protesta se convierta en una manifestación de disidencia, y es muy peligroso porque la disidencia puede ser contra la izquierda o contra la derecha. Sí, a mí me parece que el tema es, pongámonos en la situación de alguien que está cometiendo un delito violento. Ni aún en ese caso el Estado está autorizado a matarlo, porque en Chile no existe el derecho a la ejecución sumaria, ni el debido proceso admite que
con solo la apreciación del instante un policía pueda determinar que la persona es culpable o inocente, o que lo que está viendo es lo que está viendo, y pueda decidir ahí si va a matar a la persona. Para eso existe el debido proceso. O sea, el objetivo de la policía debiera ser separar a los elementos violentos, controlarlos, llevarlos presos, formularles cargos que tengan un juicio, no asesinarlos. Para eso están entrenados. Para Ya. eso se supone que es el entrenamiento. Nadie dice, claro, Y fácil. cuando no ocurre en todos los países, y ya vamos a hablar del caso de Estados Unidos, pero ese es precisamente el debate que está en Estados Unidos. Cuando no ocurre, en general, y aún en situación de crisis, aún cuando los manifestantes le están gritando cosas o le están tirando cosas a los agentes de la ICE, existen otros policías que han salido a declarar, en este caso particular, no es para eso para lo que estamos entrenados. Estamos entrenados para otra cosa, para evitar ese momento. Nos quedan solamente 5 minutitos para cumplir con un elemento de la agenda, y es el aumento de las presiones de Trump sobre Groenlandia y sobre Irán, donde ya han muerto 2.000 manifestantes. Y la declaración que le ha hecho el New York Times el fin de semana, cuando dice: mi propia moralidad, mi propia conciencia es lo único que puede detener. Claro, mira, es que quiero detenerme precisamente por lo que estamos conversando, esta ley del gatillo fácil que en Estados Unidos se ha convertido, es así, o sea, los policías allá disparan primero y tienen una tremenda protección, digamos, ¿no? Hoy día más que nunca. No, espérame. No estoy de acuerdo. Ya, pero espérame, pero lo hemos visto a lo largo de la historia, o sea, lo que pasó. Pero los policías van presos y condenados cuando lo hacen. Está bien. Sí. Pero lo digo esto porque es muy fácil que un policía levante las manos, no levantaste la mano, pam, pam. Ya, o sea, allá eso ocurre de manera bastante habitual. Pero hoy día se está produciendo un fenómeno en Estados Unidos que está llevando a la población a un temor generalizado a partir de lo que ocurrió con estos agentes ICE, de esta organización creada para perseguir a los migrantes irregulares. La muerte en Minneapolis, Minnesota, de esta mujer norteamericana, 37 años, blanca, católica, etcétera, madre de 3 hijos. Y luego las redadas que se están produciendo por parte de agentes que no necesariamente son policías. Entre ellos hay funcionarios civiles. Mercenarios. Mercenarios, y que no por nada hoy día se los está comparando con las camisas negras. ¿Quién eran las camisas negras? Eran estos grupos de choque de Mussolini previo a la llegada del fascismo al poder en Italia, que llegaban en grupo y generaban verdaderas masacres a golpes, palos, mataban gente contra ya sea los comunistas en ese minuto, la izquierda, en fin, cualquier grupo que pareciera disidente a las posturas que ellos sostenían. Creo que ese es un concepto que me parece que se está asemejando correctamente, porque acá, sin Dios ni ley, pero sobre todo con el amparo de la institucionalidad del país y del Estado, representado en la figura de Donald Trump, están actuando con total impunidad, generando temor en la población. Cuando llegamos a esos niveles de permisividad y de abuso de poder, podemos terminar en una situación no solo lamentable, sino que trágica, como lo que estamos contando de esta joven. Alejandra. Sí, bueno, 2 minutos nos quedan. Decía que no estoy de acuerdo con el caso, por ejemplo, en Minnesota, que es la misma ciudad donde se asesinó a esta mujer, ocurrió en Minneapolis, ocurrió el caso de George Floyd. Claro, y esos a 2 cuadras, de hecho. 2 cuadras, que fue un caso de brutalidad policial, que pusieron a la persona en el suelo, le pusieron la rodilla en el cuello, lo ahogaron, lo mataron. Esos policías están presos, están condenados por brutalidad policial. Pero vamos a Estados Unidos brevemente. Yo creo que Trump está tratando de aumentar su popularidad por la vía de la violencia y de ser el sheriff del oeste, no solo en Estados Unidos, sino que fuera, en vistas a las elecciones de medio término que son ahora en noviembre. Yo creo que esas elecciones son claves. Si Trump gana, adiós democracia estadounidense. Si Trump pierde, puede, digamos, esta situación revertirse, porque hay mucha alteración interna de política por todas las cosas que está haciendo Trump, pero uno no sabe evaluar desde acá de si la protesta o la oposición o la resistencia a Trump está todavía concentrada en los sectores demócratas minoritarios o si ha traspasado a mayor parte de la población. Pero tú sabes lo que quiere hacer, cortito, quiere mandar
para los días de votación a los agentes ICE, y lo cual podría inhibir a muchos, qué sé yo, de minorías afroamericanos, latinos. A cualquiera que tenga la asistir, piel café, porque... por ejemplo, a asistir a la porque votación han detenido, y con eso oído, poder Estados generar Unidos, alguna sí. intervención. Bueno, hemos llegado al término de este primer bloque. Quiero avisarles, chicas, avisarles a nuestra audiencia que no se pierdan por UChile TV la 15ª versión del Congreso del Futuro 2026, que está en pleno desarrollo. Es un encuentro que busca profundizar los debates sobre el futuro de la vida, la tecnología y la sociedad bajo el lema Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Sigue lo más destacado de cada jornada entre las 14 y las 18 horas hasta este sábado 17 de enero por las pantallas de UChile TV. Vamos y volvemos enseguida. Tomé la cámara de la familia y me empecé a acercar más a la fotografía. Hacemos una especie de rechazo a esas narrativas que ya están muy definidas. Y sobre todo poder inventar otros modos de hacer, ¿no? Y lo que más cercano tenía era la dictadura. O sea, nosotros somos herederos de esa época. Jamás me imaginé dirigiendo películas, la verdad, no tuve esa fantasía, digamos. Sentía que era algo como el cuerpo obrero, como de la gente trabajadora, que no hay tiempo de lazo. Hay un eco del cine en la vida. Yo hago cine porque yo amo ver películas. Que era un momento en que estaban todos grabando. Uno ve que las empresas contaminan y para uno sería fantástico que no estuvieran aquí, pero es la fuente de trabajo que tiene la gente. El salmón, lejos, tienen menos huella de carbono que cualquier otra cosa proteína que tú te comas. Chiloé es una zona de sacrificio. Bueno, la actividad forestal es una de las actividades más relevantes, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. Nunca pensamos que iban a arrasar con todo. Marató es un proyecto de planificación territorial. Propone la extensión ordenada de la localidad de Puchuncaví hacia el oeste. El negocio escandaloso, por medio de una operación inmobiliaria, hacen que se cometan aberraciones tremendas, ¿no? No tenemos alcantarillado, no tenemos hospital, no hay nada. SQM desarrolla sus labores en la cuenca del Salar de Atacama. Varios ecosistemas van a ir muriendo en el tiempo. Pero antes se veía todo el salar con agua, pero hoy ya no. Para mí las salmoneras no aportan realmente en nada cuando pienso que la importancia de hoy es sostener y cuidar la vida. Y digamos que mala tampoco, pero ellos no respetan las nacientes de agua. Es la moneda de transacción para sacrificar este territorio. Estamos de vuelta en Descabelladas y nos omitimos algo imperdonable, que es el cambio de folio. Feliz cumpleaños, Alejandra Matus. El sábado... El domingo. Es que el sábado a las 12 de la noche te dimos el abrazo. Bueno, yo me fui un poquito antes. Sí. No digamos nada más. Así que muy feliz cumpleaños. Gracias. Ya, una gran celebración. Vamos al tema en cuestión, porque casi 600.000 personas salieron de la pobreza, que bajó en la metodología tradicional de 6,5 en 2022 a 4,9 en la encuesta que se aplicó en 2024. Y con la nueva metodología, que incorpora el alquiler, distintos criterios para quien tiene y quien no tiene propiedad, e incorpora también la alimentación, la calidad de alimentación, disminuyó de 20,5 en el año 2020 a 17,3 en 2024. ¿Buena noticia? ¿Más o menos noticia? ¿Cómo la ven, Alejandra? Mirna. Cara de cumpleaños. Claro. A ver, por supuesto que es una buena noticia, pero como toda noticia de estas características, tú tienes que ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Partamos por el vaso medio lleno, ¿te parece? 600.000 personas dejan de ser pobres en lo que es la pobreza por ingreso. ¿Cuánto me entra, ya sea porque produzco, trabajo o recibo subsidios del Estado?
300.000 personas salieron de la pobreza multidimensional, que es aquella que se mide en cuestiones mucho más amplias. Acceso a la salud, educación, vivienda. Salud, cantidad de calorías que consumes al día, ponte tú, de ese tipo de detalles que son extremadamente importantes. 300.000 personas salieron de ahí. Ok. Fact, ya, check. Está perfecto, fantástico. Se cambió la metodología. Esta es una metodología mucho más estricta. Igual bajó. ¿Dónde está el tema? Que yo creo que hay que atender, y esto lo digo en una conversación que tuve con el director ejecutivo o el director del Hogar de Cristo, que me parece que es una voz muy autorizada. Él dice, está bien lo que está pasando desde el punto de vista de poder observar esta baja, pero lo que le parece muy preocupante es que hay un porcentaje que está en los primeros 3 deciles, o sea, en los primeros de la medición socioeconómica, estamos hablando del 30%, que está recibiendo por hogar un ingreso, dice él, de 53.000 pesos mensuales. Eso es igual a nada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sobreviven esas personas? Sobreviven gracias a los subsidios. Cuando hablamos de subsidios, estamos hablando de la PGU, el ingreso ético familiar. Y lo que él decía, y con esto cierro, es que es muy importante dar un paso más adelante. ¿En qué sentido? En que ese sector, ese segmento de personas también logre ser incorporado al mundo del trabajo. Porque no se sostiene el sistema solo con las ayudas, que si bien él decía, no las puedes quitar de la noche a la mañana porque sería terrible para ese sector y para todo el ecosistema, digamos, de la ayuda social. Él decía, tenemos que avanzar a darle participación a esas personas, y me pareció un punto muy interesante. El punto es que tú no puedes incorporar a las personas al trabajo así con una declaración verbal. Claro. O sea, se asocia también a la educación, la calidad de educación, la formación, las nuevas tecnologías que están sacando más gente del mundo laboral que ves ingresando. Entonces son políticas integrales del Estado, ¿no? ¿Qué hacen normalmente los gobiernos cuando tienen un problema de este tipo? Crean programas de trabajo tipo PEMPOJ o los programas que han existido después con otros nombres, pero básicamente son pegas inventadas. No es solamente que tengan un trabajo, sino que tengan una formación social como seres humanos dignos, que puedan hacer un trabajo que les dé dignidad y que pueda ser sostenible más allá de un programa estatal. Pero por ahí, perdona Yasna, un punto. La ley de cuidados, del sistema de cuidados. O sea, lo que se ha visto es que muchas de esas personas que ustedes dicen cómo no tienen ingresos porque tienen que cuidar a sus familiares. Y son mujeres. Y por eso, claro, por eso la ley de Sala Cuna Universal y de Cuidados, que está tramitándose en el Congreso, es tan importante para que esas personas puedan, por algunas horas del día, dejar de cuidar para poder trabajar y para poder tener un ingreso. O no proponerse ir quitando gradualmente ningún beneficio, porque eso me parece una aberración. Efectivamente, a ver, los ingresos promedio en todos los deciles subieron, con excepción del decil más pobre. Eso es verdad. Bajaron de un promedio de 182.000 pesos, no 53, a 93.000 pesos en 2024. Por supuesto que eso significa que necesitan apoyo del Estado. Este planteamiento de que, ¿por qué salimos de la pobreza a punta de beneficios y asistencia? Resulta que el decil más pobre cambió su composición. El decil más pobre ahora es un 60% adultos mayores y tiene muchos jóvenes. Esos adultos mayores están disfrutando de su PGU, disfrutando entre comillas, pero los que habitualmente salían a trabajar porque no tenían medio de sustentación, hoy día tienen pensión garantizada universal y en algunos casos eso les permite no trabajar. ¿Es deseable que los viejos trabajen? No. ¿Es deseable que los viejos de verdad tengan que trabajar o es deseable que tengan una pensión? Es deseable que jubilemos. A los 60. ¿Es deseable entonces que el Estado no necesite subsidiar con una pensión garantizada universal a adultos mayores que trabajaron toda su vida? ¿Es deseable entonces que ese ingreso, que esa ayuda del Estado se reste? Y otro segmento que ha provocado la pérdida de ingresos en el decil más pobre es que los estudiantes, los jóvenes, muchos de ellos, gracias a la gratuidad en la educación superior, están saliendo a estudiar y no a trabajar. ¿Es deseable que los jóvenes, en vez de trabajar, salgan a estudiar? Por supuesto que sí. Entonces, esta discusión de que, el decil más pobre
subió sus necesidades de apoyo, bueno, en buena hora, porque no es que haya dedicado a flojearse y que estemos con gente pobre que es más floja que antes, estamos con gente pobre que es más vieja que antes y con gente pobre que son jóvenes que tienen todo el derecho del mundo y en buena hora gratuidad la educación para poder estudiar. Y eso sí les va a permitir salir de la pobreza. También hay mucha pobreza migrante, que es una realidad que bueno, es difícil hay de un tocar. punto, es un punto súper importante, porque hay mucha pobreza migrante, hay mucha pobreza indígena, hay mucha pobreza entre los discapacitados, y según el diario El Mercurio, apenas salió esta información, esa pobreza subió. Y resulta que esa pobreza bajó. La pobreza bajó en todos los segmentos de la población. Y El Mercurio, lisa y llanamente, mintió. Y tuvo que desdecirse al día siguiente y hacer una aclaración, porque agarró otro cuadro. Es la típica situación en que el editor le dice, ya, ¿qué trajiste? Búscale lo malo, porque ¿cómo vamos a criticar que haya bajado la pobreza? ¿Cómo vamos a criticar que en la nueva metodología también haya bajado la pobreza? ¿Cómo vamos a criticar que gracias a las nuevas políticas públicas la gente pueda...? ¿Cómo vamos a destacar en un titular principal que bajó la pobreza? Entonces, portada del Cuerpo C del Mercurio, subió la pobreza en estos sectores más vulnerables. Mayores? Mentira. Lisa y llanamente, mentira. Me parece importante destacar, porque si alguna vez mentimos por un error involuntario, pidamos perdón. Pero si mentimos porque queremos mentir, bueno, no basta el eso es perdón. mentir, por lo otro es un error. Exactamente. Gracias por la fineza semántica. Sí. Si alguna vez nos equivocamos, dennos como patada, pero si mentimos, no nos perdonen nunca. Sí. Correcto. La hoguera me dice. Además que si no nos equivocáramos, sospechen si no nos equivocamos. Claro. Oye, otra cuestión que me parece re importante, perdón, Alejandra, te quité la palabra. No, pensé que íbamos a pasar al otro tema. No, un punto que es fundamental, porque la CACEN también mide desigualdad. Sí. Y la verdad es que la desigualdad medida por ingreso autónomo creció. También ese es otro punto débil. O sea, existe ingreso autónomo e ingreso monetario. El ingreso autónomo es aquel que las familias producen o obtienen por su trabajo o porque tienen ayuda del primo o del cuñado. Ingreso monetario es todo el ingreso que tienen, ya sea por autónomo más ayudas del Estado. Ya, el ingreso autónomo aumentó la desigualdad. Aumentó a 50,3%. ¿Eso es deseable? Por supuesto que no. Pero el ingreso autónomo es el mismo fenómeno que decimos. En los deciles más pobres, el ingreso autónomo es aquel que se pueden sostener por sí mismos. Y queremos que los jóvenes vayan a estudiar. Claro, Yarna, un punto ahí. Y eso significa que no tienen ingresos. Por supuesto, las políticas públicas que se habla aquí son las políticas públicas. La PGU, una política pública. Lo que hace el Estado para ayudar a la gente, a los ciudadanos. Y una de esas políticas públicas es la ley Papito Corazón, que establece pago efectivo de la deuda de pensión alimenticia. Y eso va en directa relación a los ingresos. Y por lo tanto, sí fue una política pública que ayudó a bajar la pobreza. Así es. Cuando decimos desigualdad, existe el coeficiente Gini, que es una cuestión muy enredada, que no vale la pena traer a colación, pero existe la división de el decil 10% más pobre y el 10% más rico. ¿Cuántas veces el 10% más rico tiene los ingresos del 10% más pobre? Y eso aplicado con ingreso autónomo, o sea, solo el trabajo, solo lo propio, sin ayuda del Estado, creció a 50,3 veces. El 10% más rico tiene 50,3 veces más que el 10% más pobre. Pero cuando agregamos las políticas públicas, que es el ingreso monetario, bajó de 15,4 a 16, de 16 en 2017 a 15,4 en 2024. Yo creo que es importante también decir que en este periodo, porque muchas veces se asocia que la redistribución produce retracción de la actividad económica, que tampoco ha sido el caso. O sea, los bancos han ganado pingües utilidades, las AFP pingües utilidades, o sea, las reformas sociales. No hubo reforma tributaria, o sea, no ha habido una redistribución por traspaso de quienes ganan más a quienes ganan menos. Por ejemplo, tenemos que cambiar el tema, queridas, porque está ya prácticamente listo y se conocerá el próximo 20 de enero el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo han visto lo que ha sabido? Que es prácticamente todo. ¿Cómo han visto el conflicto por el Ministerio de Seguridad, que es la gran incógnita que perdura? ¿Cómo han visto el virtual quiebre con el Partido Nacional Libertario? ¿Y cómo han visto el reclamo por la
escasa presencia de los partidos políticos. Y el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia. Iría... Alejandra Matos. No, aparte Alejandra Matos. Sí. O sea, hello. Saquen los palillos. Ya, palillo, el crochet, Voy a sacar mi vamos abanico. pelando. Creo que se anticipa una crisis, pero también puede ser una estrategia, por lo tanto, todo lo que hablemos es hojarasca. Porque a veces... Especulación. Claro, a veces la estrategia es tirar los nombres para que se quemen. O sea, también ocurrió en el gobierno de Boric. Sin ir más, me nombraron no sé cuántas veces directora de TVN o directora y nunca me llamaron para el cargo. Sí recibía muchos currículos de gente que creía que iba a pedía suceder. pega. Claro, que me pedía pega, pero no. Entonces tiran los nombres para quemarlos, a ver quién se opone. Pero más allá de si hay una estrategia o no, lo que uno sí puede ver como líneas generales es que hay varios ministros o potenciales ministros o ministras que son muy amigos de José Antonio Kast, que tendría un cierto paralelismo con esta crítica que se hacía a Gabriel Boric, de que tenía este círculo concéntrico y que al centro del círculo estaban los más amigos más que representantes de un cierto equilibrio político. El problema es que estos amigos tienen características muy peculiares. Primero, son gremialistas o ex-gremialistas, gente que se formó en la Universidad Católica y que tenían ideas o habían sido formados por Jaime Guzmán, lo que en sí mismo no necesariamente es un problema, pero sí refleja un cierto pensamiento ultraconservador respecto, por ejemplo, del lugar de la mujer en la sociedad, del tema de los derechos humanos, de educación, de por ejemplo, el derecho a manifestarse o no manifestarse, el buen ciudadano y el mal ciudadano, que alude a esa idea que tenía Jaime Guzmán de una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas, un Estado policial, donde te puede ir bien si te portas bien en ese concepto, y todo lo demás se tiende a criminalizar. Se criminaliza la protesta, se criminalizan los sindicatos, se criminaliza la organización política de la sociedad, y a mí eso es lo que me preocupa, más allá de si los nombres estos van a flotar. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Tú esperabas que fuera un gabinete liberal, progresista? No, no esperaba nada. Estoy analizando lo que hay. Por supuesto que yo no... no. ¿Te pusiste a esperar? No, pero había una posibilidad de que hubiera un gabinete equilibrado políticamente por partidos, donde los partidos, cuando los gobiernos, y que igual Boric lo hizo en su más allá de esta crítica, por ejemplo, me apoyaron Frente Amplio, Socialista, Comunista, y establezco un equilibrio, una cierta relación con los partidos porque hay un proyecto colectivo y esos partidos políticos uno les puede pedir cuentas. Es el partido el que paga el costo de que el ministro X no funcionara, por ejemplo. Aquí, como son amigos, se establece un sistema con un tufillo más autoritario, porque en el fondo es el presidente por sí y ante sí que decide a quién nombra, y eso es más riesgoso también, porque le llega directo. Claro. Y yo me estoy preguntando por qué no veo a Jimena Rincón en los ministros. No hay, parece, agua para esa piscina. ¿Ya? Yo tengo una pregunta más enigmática, fíjate. ¿Cuál? ¿Por qué no está Rodrigo Álvarez, que era el brazo derecho del gremialismo puro y duro, compañero de curso y aparente gran factotum en un momento de la campaña? A lo mejor lo está reservando para tareas más importantes. Seguridad, segundo piso, pero no suena. El segundo piso ya está. No suena ni se ve. No, bueno, pero nadie ya está. Nadie ya está. Carter lo tiraron y ahora bailar y ya está. Ya lo quemaron. Antes de asumir ya salió. Ya, pero mira, déjame solamente mencionar algunos que a mí me producen... A ver, lo primero, está claro que es un gabinete que en general no tiene presencia de partidos, salvo los más resonantes como García Ruminot, Claudio Alvarado en Interior, está por verse seguridad, por cierto, y hasta ahí sería, más algunos otros que fueron colaboradores de Piñera. Pero Francisco Pérez Maquena, que es, o ya es, o ex
gerente general de Quiñenco, que es el holding del grupo Luxich. ¿Por qué hay que observar esta designación? Porque el grupo Luxich tiene temas en el ámbito internacional. El proyecto minera Twin Metals en Estados Unidos, ustedes saben que es la filial de Antofagasta Minerals, ha enfrentado una batalla muy larga en Minnesota por este proyecto. Yo escribí un reportaje de eso. Tú escribiste un reportaje. Sí, usted para un medio gringo. Ya, esto, por favor, te pediría que le hagamos un doble clic ahí, pero básicamente porque sus licencias fueron revocadas por el gobierno de Estados Unidos y ahí hay un problema. Segundo, batallas legales en Pakistán, con otro proyecto, junto a Barrick Gold, Reko Diq. Multas por colusión en Europa, Estados Unidos y China. Entonces, ustedes dirán, que esto es buscar debajo del agua, pero mira, cuando tú has tenido un pasado tan vinculado a un grupo económico tan relevante de los más ricos de Chile, como es el grupo Luxich, tú no te desentiendes ni te desapegas, ahora me pongo otro traje. O sea, ahí hay vínculos, vasos comunicantes. Entonces, me parece que ahí hay un punto que a mí me genera ruido. Me genera ruido porque creo que aquí podría haber eventual conflicto de intereses en este y otros casos. Guillermo Turner, de la Gerencia de Asuntos Corporativos de la CMPC, grupo vinculado al Grupo Mate, periodista y futuro ministro de Defensa. Perdón, no entiendo. Está bien, tiene un trabajo en la Araucanía, que es una zona para CAST muy importante, pero ministro de Defensa, como dices tú, hello. Luego, bueno, Jorge Quiroz, ya lo hemos dicho, vinculado en otros temas con el grupo Errázuriz, el tema de las colusiones por haber hecho informes tanto para las carnes de pollo como para la farmacia, en el caso Salcobrán. Y ya te pasaste. Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, que fue abogado, trabajó en el estudio de Pablo Rodríguez Grez, exfundador de Patria Libertad, abogado de Augusto Pinochet. Él participó en esa defensa. Exacto. No solamente que participó en la defensa. Y por último, si es que se concreta, me parece delicado, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Yassigui, no estoy diciendo que ella no tenga capacidades, pero es la cara de las AFP. Entonces, de nuevo. Que con las mujeres se han portado estupendo. Me hace ruido. Claro. Y creo que, como todos los gabinetes, los nombres que veremos en unos pocos días más, sabemos que no llegan al final de los periodos. Exactamente igual. Oye, yo hice un ejercicio así porque me sobra el tiempo a veces. Ya. Entonces tomé la lista porque hay 21 confirmados. No sé si todos tienen la lista que circula. O reconstruyen las distintas trascendidos. De los 21 confirmados hay 7 políticos, o sea, un tercio. Hay 3 empresarios, directamente empresarios, porque hay 4 académicos y otros 3 consultores de empresas, que son... hay 4 ministerios pendientes, que podrían ser aquellos que satisfacieran las expectativas frustradas de los partidos políticos, porque hay expectativas frustradas incluso en el Partido Republicano. ¿Por qué es importante tener los partidos políticos? No solo por un proyecto político de país, por tener principios programáticos, sino que porque el gobierno de José Antonio Caz no va a tener mayoría parlamentaria. Le falta un voto en el Senado y le faltan 3 votos en la Cámara de Diputados, 2 o 3. Por lo tanto, si no cuenta al menos con los votos propios, o sea, con la centro-derecha y los propios, y con el Partido Nacional Libertario, va a tener problemas para gobernar como lo tuvo el gobierno actual, que estuvo en peor minoría. Y por eso los gabinetes son tan importantes. Por eso las negociaciones previas al gabinete son tan importantes. Porque cuando se frustran las expectativas de los partidos, también se frustran las posibilidades de los proyectos de ley del gobierno. Y las lealtades. O sea, yo creo que el Partido Libertario, Nacional Libertario, ya mandó notificación de que va a estar en la oposición pura y dura. Colaboración crítica, oposición constructiva. Sí, todo es puro eufemismo nomás, va a estar en la oposición. Va a estar desde la extrema ultraderecha, si se puede decir que hay un lugar a la derecha, pero hay un lugar a la derecha donde van a estar pidiendo que se indulte a Krasnov, que se indulte a Claudio Crespo. Bueno, Claudio Crespo no necesita azul. El de Fabiola Campillay. El de Fabiola Campillay.
van a pedir que se termine con los programas de acompañamiento a las familias con hijos e hijas trans, que se acabe el INDH. Esa va a ser su agenda. Y si no se cumple, entonces van a hacer pataleta. Por el lado de la centro-derecha, yo creo que también está dejando en libertad de acción a Evópolis. Yo no sé si Jimena Rincón va a quedar contenta con quedar fuera del gabinete después de esa reunión a la que fue a cruzar el río y a manifestar su gusto por el presidente electo. Entonces, creo que puede tener problemas con los partidos, pero como en todo. ¿Cuánto va a durar ese primer gabinete? ¿Y cuáles van a ser los récords que va a romper ese primer gabinete? Probablemente recién a los 6 meses vamos a saber cuál va a ser como la línea del gobierno, si los partidos van a entrar. Normalmente suele suceder que los presidentes, cuando ponen a la gente que ellos quieren poner y que les guste, que les cae bien, a los 3 meses ya los tienen que estar cambiando. Pero claro, ahora, por ejemplo, mira, me detengo con otro nombre. Démosle el beneficio de la duda. Ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Cedini. A ver, uno entiende que ellos quieren hacer una apuesta diferente, una visión más bien juvenil o que conecta con un mundo más joven, dúctil, buena comunicadora, pero nosotras que somos más viejitas y que hemos conocido todos los voceros que han pasado a lo largo de estos 36 años, ¿no?, de democracia, vaya qué difícil. También conocimos a los de Pinochet. Bueno, también, pero ahí era lo mismo porque teníamos una dictadura. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Uno se pregunta en una situación de crisis, porque todo este gabinete hay que ponerlo en crisis. Si la foto, fantástico, salen todos contentos con sus mejores trajes, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar con la primera crisis? Mira, yo creo que la vocera, yo la he escuchado, he estado escuchando a la vocera. No, era la pela que cantaba la canción de, no sé, me da lo mismo. Pero me parece que es bastante articulada y que si tú miras a la vocera de Trump, que es esta cabra joven, muy trumpista, pero que vende todos los pescados que quiere Trump. O sea, ella no tiene vida política propia. Es el espejo de lo que Trump quiere decir y lo dice a rajatabla. Pero Kast no es Trump. Ya. Pero, no tiene el carisma de Trump. Pero ¿a qué voy yo? A que a lo mejor Kast no quiere en ese puesto a alguien que le discuta en el Consejo de Gabinete. No, bueno, esta no es la mejor bajada de presidente. No, pues la cara. Es una persona que va a ir y va a leer los comunicados y va a decir lo que se le pide que diga. Y a lo mejor y esas personas tienden a durar. Por eso te digo, partí diciendo, le doy el beneficio de la duda, pero dudo porque creo que es un cargo complejo. Es un cargo difícil. Si tiene poder, si no tiene poder. Una que se sienta todos los miércoles acá a decir 4 temas. Imagínate estar en conferencias todos los días dando no 4 temas, sino que temas súper difíciles donde tú no tienes, por supuesto, claridad total, porque nadie la tiene. Desde mi punto de vista, y esta es una opinión personal, yo creo que Camila Vallejo ha sido una gran vocera. Pero Camila Vallejo es una vocera porque políticamente es una mujer muy preparada y porque tiene una historia hacia atrás. No llegó de la nada. Es una par de Boric. Además. Ya. Claro. Cuando ese cargo está dotado de poder, si tú le quitas el poder y lo conviertes en una vocería, digamos, aséptica, a lo mejor dura, no sé. Yo creo que depende de cómo se le dé. Nos quedan 2 minutos, Mirna. A ti se te había quedado en el tintero un comentario respecto de la crisis en Irán. Correcto. Yo creo que no podemos dejar pasar este programa sin levantar la voz por lo que está pasando en Irán. Mira, hay cifras que van desde los 20.000, 12.000 muertos, 2.000. No lo sabemos. Silencio, porfa, que hay un ruido aquí en el ambiente que no nos deja concentrarnos. Quiero volver al punto. Se habla en Irán desde 20.000 a 12.000, 2.000 muertos, en una represión brutal contra manifestantes en su mayoría jóvenes. En su mayoría son jóvenes. La instrucción es disparar a matar. Esa es la instrucción y por eso que la cifra tan grande de muertos.
como hay un bloqueo, hay un blackout en Internet y por lo tanto no sabemos mucho por dónde podemos chequear esta información, los medios internacionales hacen grandes esfuerzos y los grandes medios en estos momentos son los más importantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno lo que observa y lo que te dicen los entendidos en Medio Oriente es que lo que está ocurriendo acá es un agotamiento del modelo post-revolución de 1979. Con un montón de personas hoy día, pero sabes que sobre todo mujeres, que esto me llama mucho la atención. Tú sabes que las mujeres en Irán se titulan más que los hombres en las universidades. Es decir, toda esta idea que uno tiene como de Arabia Saudita, no, las mujeres en Irán están muy preparadas, tienen mucha injerencia. Y en contraste, hay un país que también tiene, a pesar del bloqueo económico, tiene muchos avances en materia tecnológica. Fíjate que ellos han creado su propio Uber, su propio Netflix, su propio, qué sé yo, de herramientas o de aplicaciones como Amazon, pero tienen un régimen anquilosado, que está completamente en el pasado, que está preocupado de darle plata al Hezbollah, para cerrar. Y ese contraste, que además ha tenido, sumado a una crisis económica con 70% de inflación, está generando esta explosión que no sabemos hasta dónde puede llegar. Por último, si interviene Trump, no sabemos a dónde puede terminar todo esto. Porque capaz eso sería un Estado fallido. A menos que haga una extracción y ponga al hijo del ex Shah de Irán, que es lo que está esperando. Ya, chicas, nos tenemos que ir a una pequeña pausa porque a la vuelta tenemos una entrevista súper interesante con la diputada electa Sandra Parisi. Así que no se vaya, volvemos enseguida. Revelados no es solo un programa de entrevistas, es también un programa de retratos. Los cambios que ha tenido el teatro y que sigue teniendo son tremendamente valiosos. Era muy, muy difícil caracterizar la voz de Salvador Allende en privado. Tenía que exponerse sexualmente a la fuerza con un hombre tanto mayor, digamos. Eso era muy fuerte para el público. ¿Y qué es lo que hace la vida? Bueno, te dice, a ver, ahora enférmate tú. Melodías de esa época. Se me ocurrió en la micro Nuestros invitados nos traen sus fotografías más preciadas. A través de ellas recorremos sus biografías y sus obras. Han venido muchos al programa y vamos por más. Y alguien dijo alguna vez que el que no tiene un retrato es como que no hubiera existido. Y estamos de vuelta en Descabellada con Mirna Schindler, con Alejandra Matus y con la invitada prometida, la diputada electa Sandra Parisi. Bienvenida, Sandra. 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy día. No, agradecida yo de usted. Un honor, tremendas profesionales. Así que no, imagínate, mujeres maravillosas. ¿Qué más puedo pedir? Bueno. Sandra es educadora de párvulo, entre varias otras cosas estuvimos conversando su currículum y bueno, está a full tratando de sacarse el proyecto de ley de sala cuna universal. Hay una diferencia, ¿tú te quedas con la propuesta del gobierno o con la propuesta de la oposición? Mira, yo creo que acá lo que hay que hacer, si bien es cierto tomar en consideración lo que es una ley, lo primero que hay que hacer es incentivar a las familias para que utilicen la sala cuna. La estimulación temprana es importantísima en nuestros niños. Te marca una diferencia gigantesca. Tú sabes inmediatamente qué niño estuvo en una sala cuna, qué niño llegó al nivel de pre-kinder cuando entra al colegio. Marca una diferencia abismante en la parte social, en la parte cognitiva, en la parte de ser capaces de tolerar frustraciones. El lenguaje se ve favorecido tremendamente. Y el lazo que crean además los padres con el equipo educativo que tiene sus hijos es gigantesco, pero muy importante. Si esta sala cuna universal sea pagada por el padre, por el empleador del padre, sea pagada por el empleador de la madre,
Mira, yo creo que todo suma en realidad. Y suma en el sentido que va a ir en beneficio de tener mejores niños, mucho más preparados para lo que se viene hoy en día. Lo que se viene es tremendo. Los niños de hoy en día van a ir hasta los 110, 120, 130 años. ¿Estamos preparados? ¿Están los niños preparados al estar en su casa y estando permanentemente conectados a través de una tablet, de un teléfono? Yo creo que necesitan mucho más. Y considero que la Sala Cuna Universal debe propiciar esa estimulación temprana que tanto bien le hacen a los niños. Y yo te digo por qué le hacen tanto bien, ¿no? Yo tengo 4 hijos. Mi hija menor tiene síndrome de Down. Hoy en día acaba de cumplir ayer sus 25 años. Hace 25 años atrás era tan distinto todo. Eran niños, realmente niños de cajón. Y yo convencía con la estimulación temprana siempre, a través de mi carrera, empecé a trabajar con mi hija desde los 15 días de nacida. Y para mí no fue ningún problema ponerla en una sala cuna, porque eso le ayudó a ella a nivelar hacia arriba. Y yo digo, ¿qué pregunta más loca me hago, no? Si una estimulación temprana funciona para niños y niñas que tienen alguna necesidad, ¿cómo no va a funcionar para tantos niños que no tienen ninguna otra necesidad? Simplemente tienen las ganas de aprender, las ganas de informarse y de llegar más allá. Sandra, pero muchas veces no es que los madres o los padres no quieran llevar a los niños a la sala cuna, es un tema de acceso, es un tema de horario en el que funciona la sala cuna y me parece que aquí el problema es quién paga la sala cuna. Mira, falta también considerar un tema que yo lo vivo de cerca y es el tema de pensar que la sala cuna también son un ambiente de contagio. Muchos padres, muchas madres y muchos pediatras no están de acuerdo en llevar a sus hijos a la sala cuna por miedo a que ellos se contagien y tener problemas de enfermedad respiratoria, etcétera, etcétera. No hay nada probado, que en la sala cuna exista un nivel de contagio de alguna enfermedad. Lo que sí se sabe es que cuando los niños empiezan a relacionarse con otros niños, obviamente son personitas que no tienen ningún tipo de contacto, están solo en su casa con el perrito, con el gatito, con la mamá, con la abuelita. Y cuando empiezan a tener contacto con otros niños, claro, se empiezan a enfermar, no digo que todos, pero sí se puede dar. Pero esa es una de las razones que también las salas cunas a veces no están siendo tan bien recibidas a nivel familiar. Y yo considero que la sala cuna, así como está propuesta en el programa de Franco Parisi, debiese ser responsabilidad del empleador, del padre del menor. Sandra, quiero llevarte a un tema que tiene que ver con parte de lo que fue la campaña de tu hermano, cuando él dice ni fachos ni comunachos. Y me gustaría llevarlo a tu familia, porque Antonino, hermano de ustedes son 3 hermanos, me decías tú, Antonino vive en Italia, y él optó por llamar a votar, o dijo, yo voy a votar por Janet Jara. ¿Cómo es esta familia? Tu hermano finalmente se inclinó por anular el voto. ¿Cómo conviven estas visiones? ¿Cómo podrías definir políticamente el pensamiento de los Parisi, de los hermanos Parisi? Políticamente somos una familia abierta, que nos respetamos, nos queremos, nos escuchamos. No necesariamente vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? A Franco le encantan los porotos, a mí no me gustan los porotos. ¿Son hermanables? Muy hermanables, muy hermanables. Nosotros estamos en contacto todos los días, prácticamente. Y es curioso, porque fíjate, yo me doy cuenta que la gente cuando tiene algún familiar lejos, se comunica más con esa persona que cuando están
cuando son más cercanos, más vecinos. ¿Y tu hermano sería como el comunacho de la familia? No, yo creo que Antonino es un genio loco, ¿ah? Es un genio loco, literal. Tiene no sé cuántos papers ya presentados, ¿no? Antonino está viviendo otra realidad. Él, al estar viviendo en Italia, ve de distintas formas las cosas. Yo siempre digo, cuando uno está en Chile, tú vas sintiendo otros dolores, vas viendo otras injusticias, vas viendo que se pueden hacer soluciones, pero que no se dan las soluciones. Y vamos viendo que las cosas se van entrampando. Y nada, yo no creo que Antonino sea como Nacho, pero si no me lo habría dicho. Pero Sandra, cuando tú dices a algunos les gustan los porotos, a otras las lentejas, qué sé yo, en general el Partido de la Gente dice no somos ni uno ni otro, estamos al centro, y hay un cierto desdén por la ideología. La ideología es el estudio de las ideas, y los partidos políticos es a través de las ideas que construyen proyectos de país. ¿Por qué el Partido de la Gente se niega a tener una ideología? Porque para nosotros, la ideología es la gente, es el bienestar de la gente. Cuando las ideas vienen a favor de las personas, el Partido de la Gente va a estar ahí y lo va a estar apoyando. Pero si una idea viene a quitarte algún derecho o a perjudicar a algún ciudadano, el Partido de la Gente no va a estar presente. Nosotros no nos identificamos ni con la izquierda ni con la derecha. Y yo lo digo de corazón y lo digo fuerte. Yo no me siento ni de izquierda ni de derecha. Creo que esa postura nos lleva solamente a dividirnos. Y lo que hoy necesita Chile es la unión. Yo siento que desde el gobierno del señor Elwin, Chile ha tenido la oportunidad de unirse. Todos los gobiernos han tenido esa oportunidad. Y absolutamente ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ha logrado la unión de Chile. Ustedes vieron ayer lo que pasó en el Centro de Justicia. Yo nunca había visto que adentro del Centro de Justicia la gente estuviese peleando. Nunca lo había visto. Y se vio la división que existe en nuestro país. Y eso no es bueno. Nosotros necesitamos llegar a acuerdos. Necesitamos poner en el centro a las personas, recuperar el sentido común de la política y sobre todo humanizar la política. Estamos muy desconectados de lo que les pasa a la gente. ¿Y ese es el rol que va a jugar el partido? Pero de todas maneras. ¿Van a ser bisagra? Bisagra para mí, a mí no me gusta esa palabra. Yo lo he Porque dicho, no son ni comunistas, o no son de izquierda ni de derecha. A mí me gusta la palabra que vamos a ser la llave. La llave que vamos a abrirnos a las buenas ideas, las llaves que vamos a abrir al buen progreso de Chile, a una buena imagen de nuestro país y, por supuesto, abrirnos a esa meritocracia que está tan olvidada en nuestro país. Oye, ¿y Franco va a estar en Chile o está afuera? Franco en este momento está afuera porque es el periodo que tiene que estar con su hijo después de haber estado tantos meses, ¿no? Aparte que acá no es que Franco no esté, Franco está en permanente contacto con los militantes, con la gente a través de sus redes, en reuniones virtuales. Pero sí, en el periodo, perdona que te interrumpa, pero en el periodo anterior se consideró que él obtuvo una muy buena votación, tuvo una buena bancada, la bancada se terminó disolviendo porque no estaba el líder del partido en Chile. ¿Va a estar o va a mandar? Franco va a estar acá, por supuesto. Franco va a estar acá. En realidad, Alejandra, Franco siempre ha estado. Lo que pasa es que no era personaje de interés para la prensa como para comunicarlo. Yo no sé si ustedes saben, pero en televisión mostraron 3 cierres de campañas de Franco. Solo 3. Nosotros tuvimos más de 25 cierres de campaña. Y mostraron 3. Y en los cuales, en uno que mostraron, el periodista dijo, bueno, yo estoy acá en el cierre de campaña de Franco, pero lamentablemente ya se fue toda la gente. Claro, eran las 2:30 de la noche, le iba a estar pidiendo en el sur a la gente que estuviese ahí, pero ahí siempre encuentro que hay como una mala intención, Alejandra, al respecto. Pero más allá de la prensa, cuando un líder político,
Si estaba, entonces quiere decir que el partido o los parlamentarios se disolvieron estando él acá. No, mira, lo que pasó con los parlamentarios fue una cosa muy clara. ¿Qué pasó? Ellos no le cumplieron a la gente. Nosotros les pedíamos una sola cosa: democracia digital. Comuníquenle a la gente, consideren a la gente, no estén solamente en periodo de campaña y que la gente vea esa foto y después desaparecen. No lo hicieron, era algo tan ¿Quién va a simple. liderar ahora esta bancada? Porque no queda nada para el 11 de marzo, tienen que asumir. Nosotros ya tienen tenemos un jefe ya. de bancada, sí, lo Sí. sé, Marcelo Valenzuela. Juan Marcelo. Sí, pero tú eres la persona más confiable para el líder del partido, y por otro lado, Pamela Giles, dicho por Franco Parisi, es la queen. Entonces, ¿aparecen como liderazgo en disputa o no? ¿O está todo tranquilo? ¿Tiene clarísimo? No. Estamos todos tranquilos. Como que todo el mundo está esperando que nos dividamos. ¿Ah? O que peleen con la Porque Pamela Giles. sí, está todo el mundo esperando. Pero tú no tienes pinta peleadora. Para nada. Te diré que a mis años Pero yo la lo que pregunta. menos quiero es pelear. La pregunta Pero a del veces las liderazgo. peleas ocurren. Sí, ocurren, hay que estar abiertos, pero también así como ocurren las peleas, las soluciones también se dan si está la voluntad. Y esa es la voluntad que existe hoy en día en el PDG. ¿Pero quién lidera? ¿Quién va a liderar de acuerdo a estas características? Estamos claros que tú eres la persona de mayor confianza para Franco Parisi, estamos claros que Pamela Giles es la más visible y hay elegido un jefe de bancada. Entonces, más allá de que estemos expectantes frente a una pelea, hay potencialidades y hay liderazgos de distinto tipo. ¿Con quién va a interlocutar el resto de los partidos para ponerse de acuerdo con el Partido de la Gente? Hoy en día, con quien está interlocutando el Partido de la Gente es a través de nuestro jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela. Pamela Giles, ella es, como tú lo has dicho, es nuestra reina. Ella se maneja muy bien con los medios. Ella a nosotros nos está enseñando realmente a ser buenos servidores públicos. No. Al solo hecho de escucharla, ver sus entrevistas, ver sus declaraciones, nosotros aprendemos. Ella es una persona que ya tiene su carrera, tiene un muy buen lugar. Piensa tú que es la primera mayoría nacional. O sea, no es fácil decir soy la primera mayoría nacional. Ella no lo creía, y Franco le dijo: usted, mi querida Pamela, va a ser la primera mayoría nacional. Y así fue. Junto a Pamela, junto a Juan Marcelo, junto a nuestro presidente del partido, Rodrigo Batone, junto a los otros 13 diputados, tenemos una excelente reunión, digamos, de llevar las cosas como la gente espera que nosotros hagamos las cosas bien. Y si no lo hacemos bien, que nos digan, no tenemos ningún problema. Si tenemos en algún minuto que tomar nuevamente nuestro rumbo, lo vamos a hacer, porque ya tenemos clarísimo que todos nuestros exdiputados que fueron del Partido de la Gente fueron a reelecciones y no salieron. No salió. Salió uno al cual yo le tengo muchísimo cariño, que es el doctor Arroyo, que dicho de paso es el único dentista como diputado, ¿no? Él es una bellísima persona, me encantaría algún día que formara parte de la bancada del PDG, nosotros estaríamos orgullosísimos, pero el resto de los diputados y diputadas, y me llama la atención, fíjate, porque yo hoy en día, como diputada electa, he estado estudiando y viendo tantas cosas. Oye, tener esta pega, porque esta es una pega, así la tenéis que ver, claramente, ¿cierto? Esta es una pega. Y bien pagada. Y una muy buena pega. Sí, pues. Una pega de respeto. Una pega que te consideran, te valoran, te evalúan. Y la pierdes en 4 años, la perdiste. O sea, ahí no es culpa del partido, no es culpa de ningún partido, ahí es culpa de la persona, directamente. Más allá de estas personas que ya no están, ¿cuál va a ser el rol que va a jugar la bancada con el gobierno de Kast? Y te aprovecho de preguntar al tiro, así como, ¿cómo ves ya estos anuncios del nuevo gabinete? Bueno, en primer lugar, le deseo todo el éxito al presidente electo, por supuesto. Aquí ya es el presidente electo y yo espero que no se vean colores políticos, porque eso no nos hace bien.
Dicho eso, el rol que va a tener el PDG va a ser el de llave. El rol llave. Yo te voy a apoyar si tú apoyas a la gente. Yo voy a trabajar contigo en el sentido de poder incentivar o promover leyes que sean en favor de la gente. Yo creo que eso es lo que pasa en nuestro país, que nuestra ciudadanía ya está cansada. Está cansada de escuchar que los acuerdos se toman entre cuatro paredes. Fíjate que el otro día, este fin de semana pasado, me tocó ir a un encuentro de Más para Chile, donde invitaron a todos los diputados electos. Digamos, una actividad muy lúdica, también con mucha entrega de conocimiento, que yo no tenía idea, pero bueno, agradecidísima tanto de Más para Chile como de la Universidad Católica y la Universidad de Chile también, donde me encontré con diputados de todos los sectores. Incluso estaba también, que tuve el agrado de conocer, a Gustavo Gatica. Y me encontré con sectores de la UDI y nos sentaban en distintas actividades, teníamos distintos puestos para que pudiésemos nosotros compartir y conocer a los otros diputados. Y estaba en la mesa con unos diputados de la UDI. Y me dice, ¿ustedes tienen listas las comisiones? ¿No? Pero, ¿qué comisión quieres tú? Estoy estudiando. Porque nosotros ya nos dijeron, te repito, ya nos dijeron en qué comisiones vamos a estar. Y yo le dije, ¿pero por qué te dijeron? ¿Tú no tienes alguna prioridad, algún área de interés? No, me dijo, es que en la UDI no funciona así. En la UDI funciona que la bancada anterior ya tiene todo designado a dedo. Entonces tú te quedas en salud, tú te quedas en interior, tú te quedas en defensa. Yo le dije, ¿y eso te gusta a ti? Me dijo, no, pero yo tengo que seguir a mi bancada, a mi partido. Digo, ¿está bien eso? ¿Está bien eso? Bueno, entonces ustedes de alguna manera van a llegar, tú sientes, con aires renovadores, ¿no? Pero sobre todo de puentes, que eso es muy importante. Exacto. Porque el gobierno no va a tener mayoría. Y por lo tanto, lo que ustedes decidan va a ser clave para cómo se van a aprobar o no los proyectos del gobierno o los proyectos que se impulsen, obviamente, ¿no?, en el Parlamento. Exacto. Ya. Dicho eso, quiero preguntarte, Sandra, ¿cómo evalúas lo que está haciendo ya el fin del gobierno, pero sobre todo de la figura del presidente Gabriel Boric? Bueno, yo siento que ahí faltó la experiencia. O sea, nos estamos dando cuenta que después de 4 años la experiencia es muy importante. Saber rodearse de gente capacitada es importante. Yo no sé por qué en Chile tenemos esta mala costumbre de estar repitiendo siempre nombres. Un poquito rato atrás, yo la he escuchado a usted hablar del señor Quirós. Yo digo, ¿cómo no hay otras personas, otros nombres en este país que siempre tenemos que estar escuchando los mismos nombres? Por ejemplo, lo que pasa con el ex director de Televisión Nacional, ¿no? Francisco Vidal, que lamentablemente terminó siendo un meme porque le dicen el experto en todo. Banco Central, Televisión Nacional, vocero. ¿Por qué? Pero cuando llegan rostros nuevos se reclama la experiencia. Claro. No, pero es que yo creo que, a ver, experiencia política a lo mejor no la tienen, pero experiencia profesional no se valora en Chile. No se sabe. Oye, por ejemplo, ustedes, perfectamente cualquiera de ustedes tres, podría ser vocera. Tienen la experiencia. Voy a mandar el currículum. Claro, pues tienen el conocimiento, tienen manejo de cámara, tienen una buena pronunciación, no tienen problemas en responder directamente las preguntas, son respetuosas. ¿Por qué no?
tiene un tremendo currículum. Aparte, digamos, lo pedagógico, lo directamente de sus estudios. ¿Por qué no son consideradas? ¿Porque son de izquierda? ¿Porque no les gustan las morenas? ¿Porque no les gustan las crepas? No, porque es como triste. somos periodistas y nos gusta, déjanos aquí. Sí. No, pero me refiero, tienen que haber otros tipos de periodistas también que perfectamente podrían desarrollar ese trabajo. No, se entiende el punto. ¿Qué pasa con el machismo en el Partido de la Gente? ¿Sabes por qué lo pregunto? No es un prejuicio, sino que el electorado del Partido de la Gente, y eso ya más o menos se ha estudiado, es fundamentalmente masculino. ¿Eso no provoca una cierta inclinación a hablarle a ese electorado y no a las mujeres? A ver, en primer lugar, yo te quiero recordar que el Partido de la Gente es el único partido paritario. El único. Somos 7 hombres, 7 mujeres. ¿En la directiva? El electorado. No, en la bancada. En la bancada. Ajá. No, por eso yo te pregunto por el electorado. El electorado está aumentando impresionantemente la cantidad de mujeres que se están inscribiendo en la militancia. Hasta el mes pasado éramos 35.000. Hoy en día, ayer en la reunión que tuvimos ampliada del partido, somos 44.000 y fracción. O sea, hemos crecido 9.000 en un mes. Ya somos el 4º partido más grande de Chile. ¿De cuántas? ¿Cuál es el total de la militancia? Es lo que te estoy diciendo. No, pero es el 44.000. Mujeres. No, en total son 44. En total somos 44.000. Ya. Sí. Ya. En un principio, siendo bien sincera por el tema, a mí no me gusta hablar con cosas que no se ven completas, ¿no? Pero siendo bien sincera, el tema del pago de pensiones no ayudó. Y muchas mujeres se tienen que haber sentido identificadas también. Pero eso es un tema resuelto para nosotros, para Franco. Tú dices lo que pasó con tu hermano Exacto. en la campaña anterior. Exacto. Y eso es un tema que hoy en día está resuelto, ¿no? Pero la prensa no lo comunica. O sea, lo resolvió y tú dices que la prensa no se hizo cargo de que él ya lo había resuelto. No sé. ¿Cuánto se demoró en resolverlo? Porque para entender cuánto tiempo pasó después de la última, de 2021, ¿cuándo fue resuelto? Nos queda un minutito. Yo creo que como un año, menos de un año. ¿Tiene buena relación con sus hijos y con su ex esposo? Franco adora a sus hijos. Me gustaría que tuviera buena relación también con su ex señora, pero ahí yo no me meto. Solamente deseo los buenos momentos que tenga en su vida. Sandra Parisi, diputada electa, 1.000.000 de gracias por tu gentileza de acompañarnos hoy día en Descabelladas. Agradecida a ustedes, de verdad. Debo reconocer que les tenía miedo. Mentira, no les tenía miedo, pero todos me decían, ¿y vas a ir? Yo dije, sí, tengo que ir. Bien, pues ahora dile a todos que aquí se pasa chancho. Tienen que venir. Antes que se vaya, ¿van a proponer a Pamela Giles como presidenta de la Cámara? Yo creo que Pamela Giles tiene todas las competencias necesarias para ser presidenta de la Cámara, pero como cualquier otro diputado electo o en ejercicio, también tiene las capacidades para ser presidente de la Cámara, por el solo hecho de haber sido electo por una cantidad considerable de votos. Sandra Parisi, 1.000.000 de gracias. Mirna Schindler, Alejandra Matus. Se agradece el programa. Estuvieron regias las dos. Bueno, en gracias. amplio sentido Nunca de la mejor palabra. que tú. Y a nuestra audiencia, 1.000.000 de gracias por la paciencia. Síganos en nuestras redes sociales, Blue Sky, X y todas las demás. Si nos buscan, nos va a encontrar en todas. Y Chile TV, televisión pública para todo Chile. Nos encuentran en el 11.5 televisión abierta digital o en YouTube y en todas las redes sociales. Así que 11.2, no 11.5, me corrigen aquí. 1.000.000 de gracias por la compañía. Que tenga muy buenas noches y hasta la próxima semana.